Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Hoy quiero enseñaros esta moneda que he adquirido recientemente. La veremos con más detalle a lo largo del vídeo, pero antes vamos a ponernos en contexto. Esto es un sestercio de Geta. Geta, el hermano menor de Caracalla. Como ya sabéis, ambos pertenecientes a la dinastía Severa, hijos de Julia Domna y de Septimio Severo, y hermanos que reinaron juntos muy poquito tiempo, ya que, como sabréis, el hermano mayor, Caracalla, acabó asesinando al hermano menor, a Geta. Publio Septimio Geta era el hijo menor de Septimio Severo y de Julia Domna. Se sabe que nació en marzo del año 189, probablemente en Roma o en Mediolanum, lo que ahora es Milán. Él fue nombrado César en el año 198 y fue Augusto en el año 209, gobernando oficialmente junto a su padre y a su hermano. Una vez que su padre Septimio Severo murió en el año 211, Geta y Caracalla heredaron el poder imperial, pero su relación era horrible, era muy mala. Vivían en distintas salas del palacio, comían por separado, se rodeaban de guardias por todas partes por temor a ser envenenados. Llegaron a considerar dividir el imperio en dos partes, Oriente para uno de ellos y Occidente para el otro, pero su madre, Julia Domna, fue quien impidió que esto sucediera. Y como todos sabéis, o al menos todos los que coleccionáis moneda romana, pues toda esta tensión y estas disputas entre hermanos se acabaron en diciembre del año 211, cuando en una reunión supuestamente pacificadora, en presencia de su madre además, Caracalla mandó asesinar a Geta. Geta murió, dicen, en brazos de Julia Domna, de su madre, que lloraba y suplicaba por su vida. Después de su muerte, Caracalla además es que llevó a cabo una de las damnatio memoriae más brutales de la historia romana, según dicen. Se destruyeron retratos, inscripciones, monumentos, incluso, bueno, como en todas las damnatio, se prohibió mencionar su nombre, pero es que además se estima que unas 20.000 personas vinculadas a Geta fueron ejecutadas o proscritas. Luego, más tarde, ya bajo el reinado de Elagabalo, en el año 219, ya su honor fue oficialmente restituido. En cuanto a su apariencia, se sabe que ya hacia el final de su vida fue cuando adoptó una barba larga y densa, al estilo de su padre Septimio Severo, como una manera de afirmar su legitimidad frente a su hermano. Esa barba es con la que lo vemos en este sestercio que os estoy mostrando. Las monedas de Geta realmente son una de las fuentes más ricas para estudiar su imagen y toda su propaganda. Se emitieron monedas de él como César entre el 198 y el 209, y como Augusto, pues lo que duró su reinado entre el 209 y el 211. Y como Augusto, sus monedas yo creo que puede que sean un poco más raras debido al breve periodo de emisión y a que luego también, en teoría, algunas se eliminarían por la damnatio memoriae. Estas monedas, ya como Augusto, sí que presentan retratos con barba. Como curiosidad, os diré que en el año 205, para conmemorar el consulado conjunto de Geta y Caracalla, se emitieron quinarios. Estos quinarios son extremadamente raros. Yo, de hecho, creo que no he visto ninguno. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí realmente? Vamos ya a ver el sestercio en profundidad.
Bueno, pues aquí en el anverso ya estáis viendo que efectivamente lo que hay es un busto barbado, es decir, estamos hablando ya de un Geta adulto, entre comillas, si se puede llamar así, porque murió jovencísimo. Y en la leyenda podemos leer P. Septimius Geta Pius Aug Brit. En el reverso tenemos a la diosa Fortuna sentada sosteniendo una cornucopia. En la leyenda vemos Ford Red TRP, la potestad tribunicia 3, es decir, tercera, Cos 2, cónsul 2 veces, PP, Pater Patriae. Así que bueno, con esta leyenda y el libro de Seer podemos datar exactamente en qué año se acuñó este sestercio. Este sestercio es una maravilla, es el 168A del RIC, pero es que fijaos qué conservación tiene, fijaos qué pátina verde tiene, y he tenido mucha suerte de conseguirlo porque la verdad no es una moneda común y a mí me parece que es espectacular. Pues poco más puedo decir que no se haya dicho ya sobre Geta de Caracalla y la dinastía de los Severos. A ver, puedo añadir los datos de su diámetro y su peso. Esta moneda tiene un diámetro de 33 milímetros y un peso de 23,55 gramos, ¿vale? Así que es una moneda bastante grande. Pero más allá de eso, pues poco más puedo añadir que no se haya dicho. Así que espero que os haya gustado porque de verdad que estoy muy contenta con esta moneda y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.